Con Fernando Castillo, él es economista de profesión, magíster en gobierno y ciencia política, con mención en políticas públicas y gestión pública por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y académicamente, actualmente es candidato a doctor en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Fernando, buenas noches. Hola Juan, muy buenas noches. Un placer saludarte a ti y a todos los televidentes que siguen este importante aporte a lo que es el debate, la discusión y la revisión de los temas de alcance e interés nacional. Bien, Fernando, queríamos aprovechar un poco estos 7 años de experiencia como director general de gestión social del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Y como secretario técnico también de la Alianza para la Minería Sostenible entre el Perú y el G7, para hablar un poco sobre lo que viene ocurriendo en nuestro país. Para ello, te voy a invitar en primer lugar para escuchar qué es lo que dijo en un primer momento Mirta Vázquez en Ayacucho. Sí, bueno, haciendo más extracción. No queremos que se sigan dañando nuestras cabeceras de cuenca. Entonces yo quiero anunciar en este momento que respecto a las 4 mineras que ustedes han ido señalando, no va a haber más ampliación, ninguna ampliación más, ni para procesos de explotación, de exploración. Pero algunas nos quieren negociar que, bueno, sus cierres les dejemos hasta el 2025. No. Vamos a hacer un cierre lo más inmediato posible. Bien, Fernando, ¿cuál es tu primera reflexión respecto de estas palabras de Mirta Vázquez? Bueno, la primera no se puede decir que desconoce la normatividad. Hay algunos sectores que se han pronunciado en el ámbito nacional indicando que probablemente no conocía la norma. Esa es una intencionalidad de ella por una fijación que tiene en el tema minero de muchos años, desde Cajamarca. Mirta Vázquez es una profesional reconocida en el mundo medioambiental. Ella ha litigado un conjunto de procesos pendientes de algunas personas e instituciones del Perú ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante fueros internacionales en Europa y diversos países de Norteamérica, y conoce muy de cerca cómo es el procedimiento en relación a qué cosa es lo que significan las diferentes etapas de un proyecto y de una actividad minera. Las etapas de una actividad minera parten de la exploración, el estudio ambiental, la construcción, la operación y el cierre de la misma, que tiene un conjunto de elementos técnicos cada uno de ellos. De manera que cuando ella habla que vamos a adelantar, que vamos a impedir que haya explotación y exploración, lo que está aflorando es un sentimiento interior, pero no es competente, no es posible que ella pueda desarrollar nada de eso. Y producto de esta situación es que el día de hoy en la mañana la presidencia del Consejo de Ministros ha tenido que emitir un pronunciamiento en el cual se retracta prácticamente de todo lo dicho. Sí. Y lo lamentable de todo esto, mi querido Juan, es que sobre la base de ese error que ella ha cometido, esa adulteración de la interpretación de la norma, ha ocasionado que las comunidades de Ayacucho nuevamente anuncien con nuevas paralizaciones porque ahora están exigiendo el acta que ella les ha firmado. Claro. Quería ir por partes, ¿no? Quería primero analizar este tema de lo que ella dijo, ¿no? Primigeniamente en Ayacucho, para luego seguir con el comunicado, el primer comunicado que se emite, ¿no? Después de ello, ¿no? Después de las declaraciones en Ayacucho, la PCM emite un comunicado y luego el día de hoy emite un segundo comunicado que también lo vamos a ver. Bien, veamos qué es lo que dice este primer comunicado, ¿no? Pues en este primer comunicado, el gobierno garantiza las operaciones de las empresas mineras, dice, ¿no? Y aquí está la parte más importante, dice, en el punto 3. De acuerdo con este sector, estas 4 unidades mineras referidas se encuentran con planes de cierre en curso, establecidos mediante resoluciones directorales aprobadas conforme a la normatividad legal vigente. Bien, lo que ella dijo,
y lo acabamos de escuchar en Ayacucho, es de que ya todas estaban con cierre final. Y definitivamente la única que estaba con cierre final era Apumayo, de acuerdo al mismo cuadro que la PCM presentó después de las declaraciones de Mirta Vázquez, para tratar de justificar lo dicho por ella. Después Pallancata, su cierre final está entre el 2022-2024, La Inmaculada entre el 2022-2023 y Brea Pampa entre el 2023-2025. Un poco para explicar a la gente qué significa, Fernando, cierre progresivo, cierre final, postcierre. ¿A qué se refiere con estas actividades que están ya establecidas mediante una resolución? Cuando se presentan los documentos, los estudios, los análisis ambientales y la factibilidad para el permiso de operación, el expediente debe contener no solamente la parte predictiva de cómo va a ser el proyecto y el proceso, sino que también debe contener cómo es que lo vas a operar y cómo lo vas a cerrar. Entonces, vamos a suponer que en el año, esta es una idea suelta, en el año 2010 empezó una operación X en algún lugar del Perú y dijeron, mis reservas de ahora me alcanzan para 8 años de minería. ¿Ok? 2018, en teoría, debía cerrar esa operación minera. Cuando tú presentas el permiso, la solicitud de permiso, avisoras, calculas que el 2018 lo vas a cerrar. Y presentas un plan, incluso antes de operar, que te dice cómo va a ser el cierre de ese componente minero, no de la mina. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque es una concesión. Vamos a poner una concesión de 3.000 hectáreas y desarrolla un componente minero en alguna parte de la concesión, tiene para seguir desarrollando muchos años más. Por eso cada proyecto minero en el Perú tiene 30, 40, 50 años. Si es que ese proyecto que debía terminar el 2018, en el proceso de explotación siguen explorando y encuentran más reserva, amplían la fecha del plan de cierre y amplían los componentes que eso implica. Por ejemplo, en Cajamarca hemos tenido, y está cerca acá Chiclayo, hemos tenido una operación conocida por todos en la empresa minera Yanacocha. Yanacocha ha tenido los primeros tajos que eran Maquimaqui, Cerro Negro, Carachugo, y conforme iba terminando el tajo, iba haciendo cierres progresivos. No es el cierre definitivo, sino algunos componentes que ya no lo va a necesitar, lo va cerrando de forma progresiva conforme va avanzando, para que se constituya un cierre final en el momento en que ya deje de operar. Sigo con Cajamarca. En teoría debía haber acabado la minería de oro en el año 19 al 21. Sin embargo, mientras estaba explotando, seguía haciendo exploración. Y producto de esa exploración se ha encontrado más mineral, esta vez ya no oro, sino cobre, y aparece un nuevo proyecto dentro de la misma concesión, llamado Yanacocha Sulfuros, y empieza a gestionar sus permisos y adopta los temas anteriores. Entonces, Yanacocha, que debía cerrar entre los años 23, 24, ya no va a cerrar en esos años. Va a cerrar probablemente dentro de 10 o 15 años, en que la nueva inversión, que ahora son 2.500 millones de dólares más en Cajamarca, va a desarrollar nuevas inversiones, nuevos trabajos de exploración, nueva explotación y un nuevo cierre. Entonces, cuando yo presento un permiso para iniciar una operación, tengo un plan de cierre estimado. Ese plan de cierre en el camino va cambiando. ¿Por qué? Porque voy encontrando más mineral, voy encontrando más reserva. Como el ejemplo de Cajamarca, son todas las compañías mineras en el Perú, casi todas han ido por ampliación y van a seguir, ¿no? Antes de que se me vaya, tú mencionabas Yanacocha Sulfuros, ¿no es cierto? Pero Newmont ha anunciado de que esa inversión de 2.500 millones de dólares, me parece que habían mencionado, posiblemente ya no vaya, dado los problemas que actualmente se están generando. Eso es cierto. Ha aprobado 500 millones. Mira, Yanacocha Sulfuros debía haber empezado este año, Juan. Debía haber empezado entre abril y mayo. Sin embargo, los resultados de la primera vuelta hicieron que Newmont congelara esta inversión y posteriormente, ya con los resultados y los primeros anuncios del gobierno, Newmont indicó que autorizaba 500 millones para este año y recién en el segundo semestre del año 2022 va a pronunciarse sobre los otros 2.000 millones. Eso que has dicho es completamente cierto, pero independientemente de esa decisión,
como estamos viendo cómo funciona el proceso de plan de cierre, el ejemplo es que Yanacocha, debiendo haber cerrado, ha encontrado más mineral y puede seguir. Fíjate, en Chile hay una minera llamada El Teniente, que ha estado como 110, 120 años ahí siendo operada. Y El Teniente tenía que haber sido cerrado en 2020, pero por nuevas tecnologías y por nuevos descubrimientos del tema de la separación del cobre, esa mina se acaba de ampliar 50 años más. 50 años más. Y es producto justamente de lo que se sigue explorando. Acá en el Perú tenemos en los últimos años inversiones fuertísimas en ampliaciones. Por ejemplo, Cerro Verde. Cerro Verde, su ampliación ha costado 5.200 millones de dólares. La ha desarrollado durante 4 años. La ampliación de Cerro Verde es producto justamente de nuevas exploraciones que después de 2 o 3 décadas encuentra mayor reserva y invirtió en Arequipa estos 5.200 millones de dólares. Ahora está desarrollando eso gracias a esta normatividad que te permite que si continúas tú explorando y encuentras más reserva, postergas tu plan de cierre y te adaptas al nuevo mecanismo, al nuevo instrumento ambiental. Es más, el comunicado que has mencionado carece de veracidad, por cuanto es lamentable que el viceministro de Minería y el ministro de Energía y Minas no tengan conocimiento y hagan que siga siendo un papelón la presidencia del Consejo de Ministros. Antes que se pronuncie ese documento, hablaste de Pallancata y de Inmaculada. Eso es parte de propiedad del grupo Hochschild de la minera Ares. Ellos en diciembre del año pasado ya solicitaron la modificación del plan de cierre, porque están invirtiendo 480 millones de dólares más en esa zona para la ampliación de la vida útil de la mina. Y ese plan de cierre ya pasó todos los hitos de aprobación y está para resolución final. Es decir, probablemente en un mes o 2 meses tengamos la ampliación del plan de cierre por 4 o 5 años más, porque ha pasado todos los procedimientos. Y el mismo Inmaculada ha presentado una modificación del instrumento ambiental, se llama MEIA, Modificación del Estudio de Impacto Ambiental, y el MEIA está en fase de participación ciudadana, que es la fase final para la aprobación de la modificación del instrumento ambiental, y esta fase de participación ciudadana, que es la intervención de la población con sus puntos de vista, interrogantes, mayores explicaciones, se debe desarrollar en la segunda quincena de diciembre. Probablemente con todo este ajetreo se vaya a enero, pero tampoco eso ha sido mencionado por parte ni de la Premier, ni del ministro de Energía y Minas, ni del viceministro que lastimosamente ha estado en esta sesión en donde has presentado el video y que ha terminado en un acta que es más lamentable todavía que todo lo que se escuchaba en el video. Así es. A quienes nos están viendo les recuerdo de que pueden formular sus preguntas a través del Facebook de ZTV, Elucubraciones sobre Economía, y mi Facebook personal, Juan Miguel Valdía Goicoechea. Lo que dices es cierto. Justamente en el video yo lo había puesto en un círculo al viceministro de Energía y Minas, porque él fue entrevistado el día domingo en el programa Punto Final, y el día domingo dijo prácticamente lo contrario a lo dicho por Mirta Vázquez, y es lo que yo te quería preguntar. Cuando una minera presenta una solicitud para ampliar operaciones o lo que fuere, el gobierno peruano, ¿cuál es el nivel de obligatoriedad del gobierno peruano para aceptar o para otorgar una prórroga? Es como cualquier procedimiento de vamos a suponer que mañana decidimos poner una farmacia. Una venda, un contrato. Ya, una farmacia, sencillo, para no confundir que el tema es estrictamente minero. Quiere poner una farmacia y hay 15 requisitos. Si tú cumples los 15 requisitos, lo presentas y la Dirección de Salud está en la obligación de darte el permiso. No puede ser. No hay otro más razonamiento que no sea el estrictamente técnico para impedírtelo. Si tú vas a poner una bodega y necesitas 3 requisitos, cumple los 3, sencillamente te lo tienen que brindar. Puede un ciudadano acogerse ahora a los silencios administrativos, puede demandar a la autoridad por no cumplir con su función y expedirle correctamente el permiso. En el tema de la minería es lo mismo. Hay 200 requisitos, ya. Cumples con todos esos requisitos y la autoridad está en la obligación de brindar el permiso. ¿Por qué? Porque hay una norma que justamente protege también al administrado. Se llama así aquella persona que genera una gestión, un trámite para conseguir un permiso, ¿no? Bien, inmediatamente después vino la reacción
de este organismo que es la Asociación de las Cámaras de Comercio Binaciones, ¿no? En donde están la Cámara de Comercio Peruano-Británica, la Canadá-Perú, la Peruano-Chilena, en fin. Y en este comunicado de esta Asociación de las Cámaras de Comercio Binaciones, ellas expresan, ¿no?, su profunda preocupación y rechazo por el reciente anuncio de la titular de la PCM, Mirta Vázquez, sobre el cierre de 4 operaciones mineras en las cabeceras de Cuenca, Apumaya, Obreapampa, Pallancata e Inmaculada, ¿no? Y le invocan al presidente Pedro Castillo a corregir esta arbitrariedad, ya que mella la imagen del Perú frente a los inversionistas nacionales. Esa era mi siguiente pregunta, Fernando. ¿Cuál es el nivel de afectación de este tipo de anuncios, de situaciones que se vienen dando para la inversión privada, que es lo que nos interesa finalmente, ¿no? A nuestra economía lo que le interesa es que vengan capitales privados e inviertan en nuestro país. Es la única forma de crecer. Entonces, ¿qué tanto afectan este tipo de situaciones? Fíjate, lo delicadísimo de las declaraciones, expresiones de la premier Mirta Vázquez han sido tan dañinas para el país. Esto que has mencionado, Juan, brevemente, la Cámara de Comercio, AmCham, por ejemplo, la Cámara Perú-Canadá, la Cámara Perú-China, yo soy parte de la Cámara Perú-China, la parte Perú-Canadá también, y he sido adscrito a AmCham, cada uno de ellos, la Cámara Peruana-Australiana, son cámaras que no solamente la integran los empresarios que trabajan en ambos países, las compañías que están en ambos países, la integran, en el caso de estas cámaras que he mencionado, el representante comercial de la embajada de su país. Y cuando hay una cosa de un hecho de esta naturaleza, emiten una nota diplomática a su país anunciando esto que está sucediendo. Inmediatamente se producen golpes financieros a bolsas en donde cotizan las empresas que operan en Perú y nuestras empresas. Hochschild es una empresa peruana, Apumay es una empresa peruana, Samisak es una empresa canadiense, pero el golpe que hemos tenido con esta compañía peruana es que sus acciones han caído casi en 40% el día lunes que abrieron las bolsas, en especial Hochschild cotiza en Londres. Pero adicional a este pronunciamiento de las cámaras de comercio binacionales que están en Perú y cuyas embajadas han emitido estas notas internas, el Financial Times el día de ayer publicó el artículo de uno de los principales analistas del banco de inversión JP Morgan que anunciaba que sus afiliados estaban recibiendo la información de las declaraciones de Mirta Vázquez que estaba haciendo un terrible daño para el país. El día de hoy en la mañana, en la Tercera de Chile, sale un artículo bien potente, dice, decisión de la Premier del Perú favorecerá mineras chilenas. Y es que no es un antichilenismo, sino simplemente que todos los países competimos por atraer inversión. El Perú es uno de los países, en una de las pocas actividades al margen de la gastronomía y algunas otras que somos estrellas en el mundo, en la minería somos no un top 10, somos un FAL 10, uno de los 5 primeros en el mundo. Somos muy reconocidos tanto en Canadá, en Australia, en Estados Unidos, en China, como país potencia en minería, y nuestra economía está basada en sus exportaciones 60% de lo que la bodega llamada Perú comercializa en el mundo. Y entonces aquel que dice, bueno, pues acá no hay minería y que la minería se la lleve, no tiene idea del daño que le está haciendo o que le hace a nuestro país, en tanto no encuentre una actividad económica alternativa que llene ese vacío. Lo he dicho una gran verdad. Este tipo de anuncios lo que hace es correr la inversión. En el presente año, mi querido Juan, desde el anuncio del resultado electoral, el Perú ha ido perdiendo un promedio de 2.500 a 3.000 millones de dólares por mes, que han ido fugando del país. Normalmente, hasta el año 2020, cada mes llegaba un promedio de 1.000 millones de dólares de inversión. En el año, el Perú recibía de distintas fuentes entre 12 y 13.000 millones de dólares de inversión. Llamémosle minería, agroexportación, pesca, etc., etc. En el presente año, no solamente se ha congelado, no estamos recibiendo esos 1.000 millones de dólares mensuales,
sino que han empezado a fugar capitales. Y la previsión es que el año próximo los principales proyectos de inversión que son mineros no tengan esa inyección. ¿Qué es lo que va a suceder? Yo hice un cálculo hace poco y estimaba que para estos 5 años de este gobierno probablemente dejemos de percibir 50.000 millones de dólares de inversión por diversas líneas. Hace 3 días, Oscar Caipo, el presidente de la CONFIEP, acaba de anunciar que este tipo de pronunciamientos hace correr el riesgo que 60.000 millones de dólares no lleguen al Perú. Bueno, yo calculé 50 y Oscar dice que son 60. Así fueran 40, es gravísimo lo que le tiene que pasar al Perú y sobre todo porque nosotros estamos con un enorme riesgo de volver a condiciones de pobreza que hoy los jóvenes, por lo menos en nuestro país, han tenido posibilidad de trabajar, a tal punto que hemos sido destino de una migración de 1 millón de venezolanos aquí en el país, pero que vamos a tener problemas serios el próximo año si es que no tenemos inversión para generar empleo para los jóvenes que entran a la PEA. Muy bien. Después de esto, siguiendo con la cronología que estamos haciendo, la presidencia del Consejo de Ministros se ha visto obligado a emitir esta declaración el día de hoy, ¿no? En donde lo más importante es lo que dice, ¿no? Las empresas mineras pueden solicitar prórrogas, extensiones y modificaciones a sus permisos para explorar y explotar en estricto apego a lo que establece la normatividad vigente. ¿Crees que esto sea suficiente, Fernando? ¿Cómo va a quedar el compromiso de la ministra Mirta Vázquez con la población, que es con la que se comprometió al cierre inmediato, ella lo dice, cierre inmediato de estas 4 operaciones mineras? Y ahora, en este comunicado último de la PCM del día de hoy, dice de que las empresas mineras pueden solicitar prórrogas, extensiones y modificaciones a sus permisos para explorar y explotar en estricto apego a lo que establece la normatividad. Estos vaivenes del gobierno, del actual gobierno, están haciéndole mucho daño a nuestro país. ¿Y consideras tú que esto es suficiente para solucionar o para menguar, digamos, el daño ya hecho? Como decimos normalmente, esto es para la tribuna. Es bien difícil que un empresario... Mira, cuando tú inviertes, buscas tener una renta, es normal eso. Así pongas un criadero de pollo, lo que fuera. Pero hay un elemento necesario para la inversión, necesario, que es confianza. Si no hay confianza, seguridad, que va a haber una recuperación de esta inversión, difícilmente vas a invertir. Nadie compra problemas, compra posibilidades de crecimiento. Y entonces es bien difícil que un sector empresarial, con todas estas idas y vueltas que tú mencionas, con todos estos elementos que rodean en general al gobierno, ya no solamente el tema minero, sino en general, es complejo que un inversionista venga al Perú. Más aún cuando tienes en la región países como Colombia y Ecuador que están súper agresivos atrayendo inversión, brindando más facilidades tributarias, reduciendo temas de entrada, o sea, bajando la cantidad de procesos y permisos que requieres hacer. O sea, en el Perú tienes que pasar por más de 200 firmas para que saques un proyecto minero. Hay países en el mundo que con una simple declaración jurada tú ingresas a hacer exploración. Entonces, esas son cosas que a nosotros nos quitan competitividad y que están haciendo que retroceda la inversión. Y por último, en esa acta, mi querido Juan, en ese comunicado que acabas de presentar, en la última parte hay un renglón más que hace que te llame a pensar si debo poner mi dinero en el Perú o no. Te dice, el gobierno peruano reconoce el derecho de la protesta social. Lo que te está diciendo, sigan ustedes tomando carreteras, sigan bloqueando las pistas, nosotros no vamos a hacer nada. Y esto es delicado, fíjate. En el Perú, en el corredor minero, circula el 30% del cobre nacional. Si Perú es segundo productor del mundo de cobre, con casi 19%, Chile es el primero con algo de 50, si no me equivoco, pero Perú con 2.600.000 toneladas de cobre al año tiene el 18-19%, y eso 30% pasa por el corredor minero de Apurímac. Estamos hablando que en ese corredor circula casi un 4% del cobre del planeta. Del cobre del planeta circula por ese corredor. La producción total de Zambia circula por ahí. Y tienen hoy bloqueado ya 8 días
en la enésima oportunidad que bloquea. Este tema de los conflictos mineros, me gustaría, Fernando, poder abordarlo contigo en otra... Perfecto, encantado. Me gustaría que me puedas acompañar. Quiero ver dos cosas rapidísimas contigo. Este tema. Vamos regresando acá. Primero este otro. Este de acá. Las Bambas paga 170 millones a la SUNAT de dólares, ¿no? Estamos hablando de unos 685 millones de soles. Hay mucha gente que podría pensar que es un logro del gobierno el hecho de que las Bambas haya pagado estos 170 millones, ¿no? Pero esto corresponde a multas e intereses de operaciones realizadas entre el 2011 y 2012, ¿no? Cuando la minera Las Bambas era de propiedad de Glencore. Aquí lo que nos dice es de que hay un crédito fiscal que la SUNAT observó debido a la compra y servicios de molinos de procesamiento, tuberías e instalaciones que hizo la minera, fueron observadas por la SUNAT y por lo tanto se ha ordenado el pago del impuesto, al no habérsele validado el crédito fiscal, ¿no? Bien, Las Bambas dice de que va a continuar el litigio y que espera de que el Poder Judicial pueda devolverle, ¿no? ¿Por qué? Porque este pago ha sido ordenado por el Tribunal Fiscal, ¿no? Y ha demorado años y seguramente el Poder Judicial va a demorar algunos otros años más. ¿Por qué, Fernando, hay tanta demora? Primero por la SUNAT para la acotación de la deuda y luego por parte del Tribunal Fiscal para resolver la controversia que se pueda generar cuando se hace una acotación de deuda. A ver, en principio, yo quería tocar un poquito el tema que has planteado. Fíjate, Juan, si tú siembras paltas, tu palta va a producir a los 4 años, ¿no? Entonces, durante esos 4 años tú vas haciendo inversión, la compra de la tierra, la compra de la semilla, el pago del agua, maquinaria, equipo, etc, etc. Pero tú en 4 años no vas a tener ventas. Entonces, como no vas a tener ventas, tú acumulas ese IGB y tienes un crédito fiscal para poder en adelante operar. Entonces, cuando tú ya estás operando y haces tu primera venta, esos años, pues, muchos de los impuestos no los vas a pagar porque ya los has pagado en los años anteriores. Entonces, tienes un crédito fiscal acumulado que tiene depreciación anticipada, depreciación acelerada, tiene un conjunto de temas ahí. La minería es lo mismo. Empiezas a hacer una construcción y Las Bambas ha invertido 10,000 millones de dólares en construir la mina más cara de la historia de nuestro país. Y tiene entonces, producto de esto, muchísimo IGB, que recupera justamente porque estas compras que hizo en su momento las puede utilizar en adelante. Por eso es que no había impuesto a la renta, no hay IGB. ¿Por qué? Porque lo ha pagado de forma anticipada. Y hago el ejemplo de las paltas porque sucede con todo producto como la agroexportación y que no es una ley para la minería. De lo más probable es que el gobierno peruano termine devolviendo estos 170 millones de dólares. Va a terminar devolviéndolo porque finalmente Las Bambas va a demostrar que eso fue en su momento, etc, etc. Por eso te hago la apreciación inicial de cómo funciona esto, ¿no? Entonces, es un tema de una cacería de brujas que lo ven todo el mundo. Fíjense, nosotros competimos en el mundo por atraer inversión. En este momento que el cobre ha subido de 4,000 a 9,800 dólares la tonelada, hay muchas minas en el mundo que antes no servían con cobre de 4,000 dólares o 5,000. Necesitaban que el cobre costara 7, 8,000 dólares la tonelada para que pueda poner en valor su mina. Ahora que el cobre está en 10,000 dólares la tonelada y va a subir más los próximos años por el incremento de autos eléctricos, lo que va a suceder es que estas minas que estaban sin abrir en Canadá, en Australia, en otros países, inmediatamente toman valor. Entonces el inversionista se va a quedar ahí en su país. ¿Por qué tendría que venir al Perú? Dame una razón para que vengan al Perú. Porque se come rico. La razón de ser de una inversión es recuperarla. Y si las condiciones de recuperación no son las mismas y en otro país las encuentra mejores, es sencillo. Simplemente se va a otro país. Y no va a venir acá. Entonces, es el gran riesgo. Has tocado un tema gravitante, que es el tema de la tributación. Fíjate, Chile hace algunos años tenía una energía más cara que la peruana. La peruana es una energía muy barata, altamente competitiva. Tú compras un mega en 30 dólares
En cambio, en Chile está costando 90, 100 dólares y en otros países mucho más. Y si la minería, 20% de su costo de producción es electricidad, obviamente hay un factor de competencia muy fuerte que hace que el inversionista haya venido a Perú y no a Chile. ¿Qué hizo Chile? Como tenías que pagar mucho en electricidad, bajó tributos por el otro lado, bajó el impuesto a la renta para que compense. Entonces le decía al inversionista, te va a costar más caro la electricidad, pero yo te voy a bajar por otro lado el tributo para que tú puedas equilibrar y me veas a mí como un país atractivo. Eso hacen todos los países en el mundo. Entonces, cuando Pedro Franqui sale y dice, vamos a subir el impuesto a ABC, claro, eso es un discurso para la tribuna dice, sí, impulsemos eso. Eso nos va a quitar competitividad. Ten la plena seguridad que va a seguir corriendo inversión. Bien, para terminar, Fernando, quería ver, este es un post que hace Camisea, donde se pregunta, Camisea fija el precio del balón de gas del GLP, y lo que nos dice es lo siguiente, nos dice de que de todo lo que pagamos, el 40.7% es lo que va a Camisea, el 2.6% son gastos logísticos, el 25.1% es de distribución y el 31.6% va para el gobierno. ¿Qué tanto es cierto esto? Efectivamente, esto es real porque el tema de la distribución, para que lleguen los balones de gas de las empresas conocidas, hay todo un tema ahí porque el gas sale, pues viene de Lima, en camiones, en balones, como fuera. Para eso, el gobierno en su momento dispuso que en todo el Perú hubiera un proceso de masificación del gas y desarrolló concursos, licitaciones para que cada ciudad pudiera tener acceso al gas. Hoy el norte peruano, para hablar de acá, tiene pues contratos con Gastalsa, Gases del Pacífico, Pacífico Norte, Coavi, ¿no? Que ya está llevando el gas a domicilio. Entonces, el precio de distribución, el precio logístico va a disminuir. ¿Qué es lo que sucede realmente en algunos sectores? Tú ves un recibo de gas, te sale por 12, 15 soles. Un balón de gas, 45 soles, 40 soles. Ajá. Obviamente, mira la enorme diferencia. Y eso es ¿por qué? Porque se ha hecho un proceso de masificación. ¿Por qué en el Cusco, que es en donde están las mayores protestas y donde nace el gas, un balón de gas cuesta 120 soles? Una última pregunta, Fernando. Una última pregunta. ¿El proceso de masificación es responsabilidad de Camisea? Estamos hablando del GLP o del gobierno. Es una política estatal, es una política de gobierno. Es absoluta responsabilidad del gobierno. Los procesos de masificación han estado tan mal hechos. Fíjate, Juan, hay un proyecto llamado 7 regiones. Es el proyecto que involucra Cusco, Ayacucho, Pucallpa, Puno, etc. 7 regiones importantes. ¿Por qué son importantes? Porque son las productoras. El gas viene de Cusco, el gas viene de Pucallpa. Las otras regiones no producen gas. Y este proyecto de masificación tiene 5 años que Proinversión no ha sido capaz de articular algo que resuelve el problema de los ciudadanos de pie que tengan gas en su casa, como lo tiene Bolivia, como lo tiene Ecuador, como lo tienen otros países donde sus gobiernos apostaron por hacer un proceso de masificación muy acelerado y que cubra todas las zonas de sus ciudades más importantes, ¿no? Muy bien, Fernando, te agradezco muchísimo el haberme acompañado en esta oportunidad. Espero poder continuar, digamos, hablando contigo sobre estos temas tan importantes como son el tema de la minería y el tema de la economía de nuestro país. Muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias, Juan. Igual, nuevamente una felicitación por el esfuerzo que haces de seguir trabajando en aras de poder tener una población mejor informada abiertamente y que sobre todo tenga capacidad de discernir de fuentes que tengan la consistencia técnica para poder hacerlo, ¿no? Muchas gracias nuevamente. Hasta una nueva oportunidad. Gracias, Fernando.